quien fuera candidato a presidente 5 veces, Jorge se presentó. Debe ser, sí. Sí, ¿no? Sí. Referente y fundador del Partido Obrero y bueno, le tocó ser en su momento también legislador por la ciudad de Buenos Aires. Y Estábamos- ahora dirigente de Política Obrera. y ahora dirigente de política obrera. ¿Cómo ve la Argentina, Jorge? Hay una crisis, muy avanzada y además es una crisis de raíz porque no es una consecuencia coyuntural, no es que se han combinado Ajá. algunas circunstancias, porque es una crisis que por lo menos se arrastra de 2011. Me acuerdo el lunes siguiente a la victoria aplastante de Cristina Kirchner, Sí, 54%. 54%, yo escribí un artículo señalando que ahora comenzaba la declinación. Y digo, un poquito también para irritar a... Al kirchnerismo, No, para irritar, para provocar inquietud, claro. porque obviamente esa victoria se había obtenido en gran parte conteniendo una situación que después iba a tener esa derivación. O sea, más allá de que lo hizo, como se dice en la jerga, para picarla un poco, usted ya venía observando ciertas situaciones que iban a provocar Ocurre lo siguiente, en esto. definitiva, la perspectiva de un gobierno depende de cómo se presente el escenario económico. Dicho de una forma sencilla. Muchas veces el escenario económico está influido por factores internacionales, pero básicamente depende de eso. Y efectivamente, ahora las estadísticas, esto lo sé después de aquello que señalé, muestran una declinación económica constante, pero por sobre todo muestran además un crecimiento extraordinario de endeudamiento del Estado, que se da bajo el macrismo también. El macrismo además hizo este acuerdo con el FMI, que él solo significaba 54.000 millones de dólares, algo que es el 70% de la deuda exterior. Ujú. Argentina es un país que se encuentra en default. No tiene ninguna condición para pagar ninguna deuda. Entonces, el mecanismo económico del país está completamente quebrado. Y es el mecanismo capitalista, financiación. Está quebrado luego de provocar una caída salarial sin precedentes. Argentina ha caído en América Latina a los niveles más bajos, Sí. cuando históricamente ha sido el país con mayor, digamos, perspectiva. De manera que lo que preside estas elecciones es este derrumbe económico y la conciencia de los dos candidatos que han llegado al balotaje de que tienen que aplicar un plan violento. En materia económica me refiero violento para los intereses de los trabajadores. Los dos. Evidentemente son modalidades distintas, pero también son expresiones de distintos sectores de la clase capitalista. Es notable que las asociaciones de bancos apoyan a muerte a Massa. Y eso es un dato muy importante porque tanto Bullrich en su momento como Milei amenazan atacar un gran negociado de los bancos que son las LELIQ, en función de otros intereses económicos, como son grandes capitales internacionales que están interesados en que eso ocurra, porque si se ataca a las LELIQ, que representan 35.000 millones de dólares, se facilita que se pague la deuda que tienen los fondos internacionales en dólares con legislación Nueva York. Entonces usted tiene aquí también una pelea feroz al interior de la clase capitalista, como en la historia argentina existió en los años 30, existió cuando subió Perón, absolutamente feroz. Por ejemplo, un asesor de Milei, en las reuniones con los industriales, le dijo: nosotros si ganamos le damos 2 años de plazo para que se reconviertan, porque empezamos a abrir todo. Naturalmente que esos industriales no se intimidaron, simplemente dijeron con
vamos a meter toda la plata que tenemos para que gane Massa. Claro. Entonces usted tiene una pelea dentro de la clase capitalista feroz que obedece exactamente a que una crisis económica achica las perspectivas de negocios. Algunos se van a beneficiar como nunca y otros pueden ir a la quiebra. Pero esta elección busca obtener un mandato popular para uno u otro en función de lo que yo entiendo que la mejor expresión para definirlo es un golpe de Estado económico. Dame tu voto, todo fenómeno, pero yo luego, con los recursos del poder en la mano, te voy a dar con un caño. Jorge, en base al panorama que va marcando, ¿no ve alguna salida viable en este 19 de noviembre entonces? No, ocurre lo siguiente. Yo entiendo muy bien que la gente diga no hay salida, etcétera. La discusión nunca es sobre que no hay salida, porque la humanidad no se va a suicidar y la Argentina tampoco va a desaparecer. Perdonen la grosería, porque no es que les digo esto a ustedes que no saben. Pero está claro, sí. ¿No? Sino la naturaleza de la salida. La naturaleza de la salida es catastrófica para los trabajadores. Ahora, viene apoyada desde el punto de vista de que aplicada a esta salida catastrófica, se abre un rumbo virtuoso. ¿Por qué? A ver. Bueno, porque aumentarían las exportaciones, y vendrían más capitales, etcétera. Es decir, hagamos el sacrificio, sería el 1.400.000 sacrificios que hacemos, porque todos han pedido un sacrificio en torno a esta cuestión, pero detrás de un futuro luminoso. Esa es otra discusión. En el marco de una guerra mundial, como la que se vive en el frente europeo, con Ucrania, y en el frente asiático, con la guerra de Gaza, etc. Y otros factores que ahora, si ustedes después quieren, los puedo desarrollar, pero ahora no los voy a mencionar. Esa perspectiva económica no existe. Esa perspectiva de florecimiento económico no O sea existe. que lo que muchos dicen, Jorge, lo ha escuchado de boca de Massa, de boca de muchos dirigentes que bueno no van a participar de la contienda del balotaje. El propio equipo económico o la gente que lo asesora en la economía, Milei, ha mencionado que la condición en el 2024 va a ser un poco mejor, producto de no va a haber sequía, va a funcionar un poco mejor el gasoducto, no se va a tener que importar tanto en cuanto a energía, van a ser dólares que van a estar en el país. Realmente son todas cuestiones que el famoso dicho dice ver para creer, ¿no? No, claro, son cuestiones que hay que ver porque ocurre lo siguiente. En general, hay que tener una visión más general. Uno no puede agarrar y decir, bueno, el petróleo porque le conviene mostrar el petróleo o porque le conviene esto y lo otro. Yo simplemente le señalo un par de cosas. Inclusive si empezáramos a exportar petróleo, eso podría ser muy negativo, porque en un marco de guerra el petróleo se puede ir a $150 el barril, ¿no es cierto? Sí. Y en la Argentina no hay ninguno que diga que no. Acá en la Argentina el precio va a estar de acuerdo al costo de producción, no al precio internacional. Claro. Entonces, con un precio de $150 el barril, la industria tiene que funcionar con $150 el barril en el costo de energía, Sí, sí. después lo que pasa con el gas, etcétera. Es decir, todo tiene una cara y una seca, ¿no es cierto? Es decir, por eso prefiero decir no todos los datos económicos, sino decir, estamos en un marco de guerra mundial, donde se está trabajando a fondo en la fabricación de armamentos, a todo lo que da, Rusia, Alemania, Estados Unidos. Acabo de leer un gran documento de Jack Sullivan, el secretario de Seguridad de Estados Unidos, con todos los planes que tienen, y son preocupantes. Entonces, de conjunto, vivimos una fase de decadencia capitalista. ¿Qué es lo que lo prueba? Lo prueba que en los periodos de gran prosperidad, la rivalidad económica se arregla por el mecanismo de la competencia, etcétera. Se aplica la fuerza, hay peleas, no es que no sea violento, pero cuando eso se agota, es cuando aparecen las guerras. Las guerras son una expresión
de que las contradicciones al interior del sistema no tienen solución pacífica. Este es el punto central. En el caso, por ejemplo, del Medio Oriente es muy relevante. Por ejemplo, el Estado de Israel ha planteado los temas en el siguiente término. Es una cuestión existencial. Yo voy a matar a todo lo que sea necesario matar porque está en juego que yo siga. Ahora, en un orden mundial que no está en crisis, ni en decadencia, ni destruido, nadie está amenazado existencialmente. Sí, Israel, por ahí la mirada que tiene el Estado de Israel es que sí, creen que pueden borrarlo de la faz de la tierra. Yo podría decir que es lo contrario, porque está haciendo limpieza étnica con los palestinos. Acá el único que tiene amenaza existencial son los palestinos, no Israel. Israel es una de las potencias militares más importantes. Pero lo que quiero mostrar es un razonamiento que tiende a justificar la guerra. Sí. No era mi intención detenerme en el Medio Oriente. Entonces, con esos factores de conjunto, todos los planes brillantes que nosotros nos levantamos, Argentina potencia, es una reverenda estupidez. Lo cierto, va a ser un año con enormes contradicciones, pero le cuento lo siguiente: cualquiera sea el ingreso mayor de divisas que tenga la Argentina, solo como deuda comercial, porque no ha podido darle dólares a los importadores, debe 54.000 millones de dólares. Entonces ya se terminó, ya está, toda esa guita se va ahí. Y los dividendos, y intereses y giros al exterior que fueron retenidos porque no había dólares y que hay que mandar, y los 550.000 millones de dólares de deuda y los pagos al Fondo Monetario Internacional, simplemente le están mintiendo al electorado. Nuestra caracterización, porque nosotros lo llamamos votar en blanco, nuestra caracterización es que esta elección se trata de lo siguiente: del mandato a los candidatos, a quien sea finalmente presidente, sí, Massa o Milei, para que ejecute determinado plan económico, para que termine con una situación que para la Argentina es intolerable, para que termine con una situación hiperinflacionaria. Ahora, ¿cuál es el método capitalista de terminar con hiperinflaciones? Devaluaciones, tarifazos, choques brutales que afectan los intereses de los trabajadores. Ahora, que hay que terminar con hiperinflación, vale para la derecha y para la izquierda. Por ejemplo, para usted tomamos el poder, el principal desafío nuestro en el cambio económico es que que salgamos de una situación hiperinflacionaria. Ahora, en esa salida vamos a tener en cuenta primero los intereses de la mayoría, porque es nuestra lucha. Jorge, ¿para ustedes es lo mismo Massa o Milei? Ocurre lo siguiente: nunca nadie es lo mismo. Para mostrarte sobre esto de más ser lo mismo en Milei, si yo quiero mostrarte que es lo mismo, si inclusive querés que te diga gemelos, te hago un relato. ¿Te lo hago? Muy rápido. Sí. Massa llevó a Macri al gobierno. Sin Massa no ganaba. Luego lo apoyó 2 años. Fue con él a Davos. Sí. Massa y Macri son socios. ¿Ok? Macri apoyó a Batilla Bullrich, no a Milei. Ahora se lo comió a Milei. Por lo tanto, tenemos a Massa, el ex socio de Macri, que enfrenta a Milei, que está tutelado por su ex socio. Una pelea entre 2 ex socios. Parecido a lo que podría llegar a ser las elecciones en Boca. Claro. Perdón. ¿Ves que te puedo armar un relato? Sí. Totalmente verídico. Sí. Totalmente verídico. Ahora, ¿a qué me refiero por el elemento unitario? El elemento unitario es que los dos buscan un mandato en función de un plan económico que es contrario a los trabajadores. Y cuando digo plan económico, hoy estuve pensando que una característica de esta elección, que no ocurre en otros países y no debiera ocurrir en general, es que solo se habla de economía. Y uno de los candidatos es economista. ¿Y a qué se debe? ¿A qué el problema de la hiperinflación? Entonces no me cuentes que hay otro problema. Y no me cuentes que tenés una salida, no sé, para cómo va a crecer el sorgo en la montaña. La salida a esto. Y la salida a esto es devaluación. El plan del FMI, devaluación para eliminar... ¿Cómo
¿Cómo se tendría, o qué se tendría que hacer, Jorge, según su mirada, para terminar con esta historia? Porque si llevamos el 70% de los gobiernos democráticos fueron peronistas. ¿Sí? Juntando desde que Argentina tiene sistema democrático, el 70% fueron peronistas. El otro 30% fueron a veces algunos gobiernos de otro color político, pero que incluso hasta casi ninguno había terminado mandato, salvo el de Macri en el 2019. Digo, usted tiene 81 para 82, me decía recién. Yo tengo 48, tengo hijos adolescentes que empiezan a caminar. Bueno, y Nico más chico, o su hija más chica. Digo, el panorama que nos van pintando ustedes, que patearon mucho más la calle que nosotros, es... Bueno, también hay que tener, digo para relativizar. En Estados Unidos están los demócratas y los republicanos, Sí. Hace 200 años, quiero decir, y se pasan la pelota entre ellos, y Estados Unidos está en declinación. Es decir, no es que nos pasa a los argentinos. Puedo dar otros ejemplos. Inclusive en algunos casos como Uruguay, que antes era una pelea entre Colorados y blancos, ahora están todos agrupados con el Partido Blanco, y el Frente Amplio es el viejo Partido Colorado. Porque lo que cambia es el nombre. Pero ese Frente Amplio con el Partido Comunista dentro es el viejo vallismo, el viejo movimiento colorado, que históricamente sería como los radicales en la Argentina, y el Partido Nacional sería como los peronistas. Me interesa aclarar esto para que también el problema es preguntarse si acá hay una responsabilidad de los partidos y si esa responsabilidad de los partidos excluye la responsabilidad, entre comillas, del sistema social. Es decir, porque tanto hablar de partidos, lo que estamos diciendo es que acá el capitalismo no tiene nada que ver. Acá el problema es que los peronistas no sirven, los que vinieron después tampoco, y ahora viene con la no con la metralleta, ¿cómo era? La motosierra. Con la motosierra. ¿Está claro o no? Y entonces personalizamos todo y evidentemente nos orientamos mal. Acá estamos sufriendo las contradicciones, el estallido de las contradicciones de un sistema social, y los que lo gerencian lo tratan de encaminar en función de que no afecte la dominación de los capitalistas en la sociedad. Después metámonos con radicales, peronistas y todo lo demás, porque los peronistas ya interpretaron todos los roles. Y en el caso de Néstor Kirchner, era solo una persona, menos lo mismo. ¿En qué sentido? El que empezó las grandes privatizaciones menemistas fue Kirchner. Primero con Menem, pero él dentro de Menem fue el primero. Privatizó el Banco Provincia. Era la onda, nos financiamos privatizando. Cuando eso quebró en el 2001, Kirchner se convirtió de privatista en nacional y popular. Porque ahora había otra coyuntura económica. Y entonces un gerente no puede dirigir una empresa siempre en los mismos términos, ignorando la competencia, los nuevos modelos, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve, Jorge, para ir cerrando, cómo ve los próximos 4 años? Bueno, creo que son 4 años, digamos, iba a emplear la palabra maravillosos, pero entendiendo por maravillosos en el sentido de que Argentina tiene que confrontarse con esta crisis a pleno e ir a soluciones radicales. Es decir, radicales, o sea, para usted hemos tocado fondo. Claro, radicales quiere decir ir a la raíz del problema. La palabra radical viene de raíz. Ir de raíz al problema. Eso es lo que vamos a confrontar. Entonces, como luchador político, tengo una gran expectativa en el 24, en el 25. A mí, por ejemplo, yo veo lo que está pasando en Gaza y de golpe me parece que no es correcto que tenga derecho a la cena, porque no veo televisión durante el día, veo la noche. Y por un momento digo, pero vos tenés derecho a comer, mirá, está claro que sí que me... Pero al mismo tiempo es un fuerte llamado, porque la guerra, la muerte, la destrucción, es un fuerte llamado a los pueblos del mundo para terminar con este sistema. Porque si ustedes miran bien, se ha legitimado el derecho a la defensa. El derecho a la defensa ahora es el derecho a matar a todos los demás. No, el derecho a la defensa es que no te maten a vos. Entonces, antes de que un tipo te apunta, te va a disparar primero vos. Claro. Ese derecho a la defensa es legítimo y es humano.
no sé si interpreté bien, le pido que me corrija, como tal vez se entiende que peor no podemos estar. Con cualquiera de los dos casos, cualquiera de los dos modelos que gane, podría estar un poco mejor el país, porque peor no puede estar. Lo siguiente, quiero señalar algo que ustedes me dan la oportunidad de señalarlo, en las entrevistas son más acotadas y... En esta crisis podría ocurrir que dentro de los sectores dominantes se produzca algún tipo de novedad muy radical para los sectores dominantes, para evitar una solución más radical. ¿Se entiende o no? Uh-huh. Es decir, que de golpe, todos estos que van con el FMI, un día le dicen al FMI, bueno, hijo, chao. Se acabó y todo lo demás porque hemos tocado fondo. Ya esto no. Porque si nosotros seguimos así, los trotskistas toman el poder. Entonces, para que todo siga igual, cambiemos. Es una variante que puede ocurrir. ¿No es cierto? Yo no tendría por qué enunciarla, porque ¿por qué atribuirle que va a ocurrir eso? Lo que quiero mostrar es el carácter plástico de una crisis. Una crisis pone en juicio tantas cosas en una sociedad que hay todo un conjunto de elementos que se mueven y no con esta rigidez como está actuando, el kirchnerismo en estos 4 años, Macri en eso, etcétera. Está todo, vamos a pagar la deuda, con la plata de los jubilados pagar la deuda. Puede ocurrir algo excepcional. Si ocurre eso excepcional, va a poner de manifiesto que las soluciones moderadas no van, y vamos a ver cuáles son los límites y los alcances de esa solución un poquito más avanzada. Porque mientras venga de los sectores dominantes, va a tener límites insalvables. El ejemplo que le voy a dar no es uno, pero es contundente, es el chavismo. El chavismo emerge en Venezuela luego de una gigantesca crisis bancaria que se lleva puesto a todos los bancos y luego de un tarifazo que provoca un levantamiento popular que hasta el día de hoy se desconoce la cantidad de muertos. Entonces, de algún modo, dentro de las Fuerzas Armadas, empezó a sentirse, además Fuerzas Armadas que en el pasado habían enfrentado guerrillas, empezó a sentirse, si seguimos así vamos a tener que enfrentar guerrillas de nuevo. Claro. ¿Está claro o no? Peguemos un viraje. Y aparece Chávez. Y cuando aparece, lo votan todos lo votan. No hay opositores a Chávez cuando aparece Chávez. ¿Ves este giro? El fracaso del chavismo es brutal. Brutal. ¿Por qué? Porque nunca salió de los marcos capitalistas, nunca hizo una reforma profunda y aprovechó un gran ingreso de divisas del petróleo para construir viviendas, esto, lo otro. Pero cuando cayó el precio del petróleo, se terminó la bonanza, el progresismo y todo lo demás, y ahora está en las ruinas. Entonces, la salida realmente profunda es que la clase obrera se organiza en un fuerte partido propio. Pero ahora en esta elección, muchos sindicatos que supieron ser combativos y en alguna medida todavía juegan un rol combativo, llaman a votar a Massa. Por lo tanto, tenemos dentro de la izquierda sindical, ligada a la izquierda política, y dentro de la burocracia de los sindicatos, un esfuerzo político para mantener encadenada a las clases trabajadoras y a los trabajadores en general, a los partidos del sistema. En el fondo, el impas de Argentina es un reflejo del impas de la clase obrera, no solo de Argentina, sino de todo el mundo. ¿Por qué hay guerra? Hay guerra porque los obreros, oportunamente, no intervinieron de tal modo de que no gobierne nunca Trump, que no gobierne nunca este. Y por lo tanto hay que ver qué rol juegan las direcciones sindicales y políticas de los obreros para que los obreros se encuentren en esta situación de dificultad. Lo digo abiertamente porque si un obrero me escucha, quiero que entienda lo siguiente. Tenemos nuestra propia crisis. Tenemos que resolverla y tenemos que resolverla formando un partido de trabajadores. Claro. Jorge, hemos llegado al final del programa. Me gustaría invitarlo, quizás en otro momento, para charlar del tema
porque es muy bueno el foco que puso arriba de la mesa. ¿Del tema? El rol de los sindicatos, de los sindicalistas, el rol de las organizaciones gremiales, que me parece dista mucho de cuando usted decidió también ser parte y conformar el Partido Obrero, defender a la clase trabajadora. Hoy no la están defendiendo. Entonces me Los parece sindicatos no. por eso, me parece que es un tema No, para... pero ese siempre fue... Por eso el nombre, cuando fundamos el Partido Obrero, éramos un pequeño grupo. El nombre era el programa. Partido Obrero quiere decir, necesitamos un partido de la clase obrera. Mientras los trabajadores tienen un partido cuya dirección esté en manos de representantes de los empresarios, van a pagar los costos de la crisis, que ellos no crearon, que los trabajadores no crearon. Uh-huh. ¿Puede ser la invitación? Sí, encantado, imagínense. Gracias por la visita aquí a Radio Capital. Por favor. Jorge Altamira fue legislador de la Ciudad de Buenos Aires y 5 veces candidato a presidente por el Partido Obrero. Bueno, pasó aquí por los estudios de Radio Capital, por el programa, por lo que es Con Dos de Azúcar.